Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre los patrones de diseño. El primer patrón del que vamos a hablar es uno estructural denominado Adapted, el cual permite la colaboración entre objetos con interfaces incompatibles. Un ejemplo cotidiano será al viajar al extranjero, donde se hace necesario un adaptador de corriente, el cual tendrá características diferentes según el país a visitar. Ahora planteemos una problemática en software. Imaginemos que tenemos una aplicación de monitoreo de la bolsa que descarga datos en formato XML y queremos integrar una biblioteca de análisis la cual solo acepta datos en formato JSON. No podemos modificarla para aceptar XML puesto que es una API de terceros. Antes de describir la solución del problema debemos definir qué es un adaptador. De manera sencilla es una interfaz que convierte un objeto permitiendo su comprensión. Un ejemplo es envolver un objeto que opera con kilómetros para convertirlo a millas. Ahora, regresando a la aplicación de monitoreo, se puede resolver el dilema creando un adaptador que convierta los datos en formato XML a JSON, para luego ajustar el código de manera que la biblioteca de análisis siempre reciba los datos ya traducidos al formato adecuado. Respecto a su estructura, la clase cliente contiene la lógica del negocio. La interfaz con el cliente describe los protocolos que las demás clases deben seguir para poder comunicarse. La clase de servicio es la incompatible con la cliente, que normalmente no se puede cambiar y es de terceros. La clase adaptadora es capaz de trabajar con ambas clases y resolver los problemas de incompatibilidad. Deberías aplicar este patrón de diseño cuando necesites crear una clase intermedia que sirva como traductor entre tu código y una clase incompatible. También se puede aplicar para evitar repetir código, implementando de manera dinámica las funcionalidades faltantes. El ejemplo en pantalla muestra la aplicación del primer caso, donde las figuras cúbicas son incompatibles con las cilíndricas y por ende necesitan un adaptador. Para implementar este patrón, primero se debe identificar la incompatibilidad entre las clases. Luego se debe declarar la interfaz con el cliente con todos los protocolos que permitan comunicar ambas clases. Después, se implementa la clase adaptadora con los métodos que anulen las inconsistencias entre las clases. Finalmente, se hacen las conexiones para poder usar la clase adaptadora. Una ventaja de este patrón es que se puede separar el código de compatibilidad del código que contiene la lógica del programa. Otra ventaja es que permite implementar nuevos adaptadores sin descomponer el código existente. Sin embargo, una desventaja de este patrón es que la complejidad del código puede aumentar innecesariamente, pues habrá instancias donde hacer un ligero cambio en la clase de servicio es más sencillo que implementar todo este patrón de diseño. Continuamos. El patrón de diseño estructural Composite permite componer sistemas de estructuras de árbol manteniendo la individualidad de los objetos que lo componen. Un ejemplo cotidiano de esta estructura es el ejército, compuesto jerárquicamente con divisiones, brigadas, peotones y soldados. Ahora la problemática en software. Imaginemos un sistema de pedidos sencillo con dos tipos de objetos, productos y cajas. Una caja puede contener varios productos así como un número de cajas más pequeñas. Estas cajas más pequeñas también contienen productos o inclusive cajas aún más pequeñas. Ahora el problema. ¿Cómo determinarías el precio total de un pedido? Aunque la práctica parezca sencillo, implementarlo de manera abstracta en código se puede complicar pues el contenido de los pedidos no es constante y tampoco sigue un patrón predeterminado. La solución planteada es la siguiente. Utilizar una interfaz común que declare un método para calcular el precio total. Este método, dependiendo de la clase del objeto, se comportaría diferente. Por ejemplo, para un producto devolvería su precio individual, pero para una caja recorrería cada artículo contenido en la misma, preguntando su precio y devolviendo un total por caja. Si uno de los artículos es una caja más pequeña, se repasaría su contenido y se le sumaría el total de la caja padre. En resumen, el patrón Composite permite ejecutar un comportamiento de forma recursiva sobre los componentes de un árbol de objetos. La estructura del patrón es la siguiente. La interfaz componente describe las operaciones comunes de los elementos del árbol. La hoja es el elemento básico del árbol por lo que no tiene derivados. El contenedor es la rama del árbol que puede contener hojas o derivarse en más ramas. Al recibir una solicitud, el contenedor delega al trabajo sus subelementos, procesa los resultados intermedios y los condensa en un resultado final, por ejemplo el precio total de la caja. El cliente funciona con todos los elementos a través de la interfaz componente. Esto permite que el cliente aplique la misma lógica para cualquier elemento del árbol, independientemente de si es una hoja o un contenedor. Deberías aplicar este patrón cuando tus datos se puedan estructurar como árboles. Para ello utilizarás elementos individuales y contenedores que recursivamente puedan tener diferentes niveles de profundidad. También deberías aplicar este patrón cuando desees que la clase principal trate todos los elementos del programa de la misma manera, ignorando la clase concreta del objeto con el que se está interactuando. Para implementar este patrón, confirma que tu programa usa una estructura de árbol, declara la interfaz componente, crea la clase hoja y luego la clase contenedora. Una ventaja de usar este patrón es que puedes trabajar con estructuras de árbol, sacando de provecho los conceptos de polimorfismo y recursión. Otra ventaja es que puedes introducir nuevos tipos de elementos en la aplicación siempre y cuando puedan ser representados en el árbol. Sin embargo, una desventaja a tener en cuenta es que dependiendo de la escala del sistema puede ser bastante difícil proporcionar una interfaz común a todas las clases del programa, por lo que para aplicar este patrón se tendría que generalizar las clases en exceso, limitando su funcionamiento.
¿Alguna vez has tenido una clase, digamos, notificadora, que te permite enviar un mensaje al correo electrónico de una persona, pero has pensado, ¿y si creo otra clase para enviar correos por mensaje SMS a una persona? Pero, ¿y si el usuario usa mensajería por Slack, debería crear una clase para enviarle mensajes por Slack? ¿Y si quiere recibir mensajes por unos cuantos de los canales anteriormente mencionados, tengo que crear clases para cada una de las combinaciones que se me ocurran y tener una explosión de clases? Para esto, se puede usar el patrón de diseño Decorator. El patrón de diseño Decorator, envoltorio o wrapper, es un patrón de diseño que te permite modificar el comportamiento de un objeto en tiempo de ejecución sin necesidad de reescribir el código de este objeto en particular, envolviendo un objeto original con una clase envoltura que te permite modificar o extender ese comportamiento. El envoltorio debe tener una funcionalidad que sea una extensión o modificación de la funcionalidad original. Por ejemplo, si una clase envía mensajes a un correo, una funcionalidad extendida o modificada sería enviar mensajes a través de Slack. De esta manera, al envolver un objeto con un comportamiento determinado dentro de otro objeto que posee el mismo comportamiento, puedes primero pedirle al envoltorio que ejecute su nueva funcionalidad extendida y luego pedir al objeto original, el objeto envuelto, que ejecute su funcionalidad. Este patrón de diseño es tan flexible que, si es requerido, se puede ejecutar solo una funcionalidad de todas o ejecutar una combinación personalizada de las funcionalidades originales y funciones extendidas que se deseen. Pero ¿cómo se puede implementar esta solución? Para ello se usará el ejemplo de las notificaciones de la librería de Refactor Group. Suponga que se quiere crear una aplicación de librería y esta aplicación le permite enviar notificaciones por correo de mensajería a los usuarios, pero en parte del proceso se da cuenta de que es conveniente que los usuarios puedan elegir el método por el cual quieren ser notificados, ya sea por correo electrónico, por SMS, por el servicio de mensajería Slack o por una combinación personalizada de estos servicios. Por ejemplo, Slack y SMS al mismo tiempo o Slack y correo electrónico o los tres al mismo tiempo. Se parte con el siguiente servicio. Primero se crea una interfaz notifier que declare el método send. Esta interfaz será implementada tanto por la clase notifier original como por los decoradores. Luego se mantiene la clase notifier básica que implementa la interfaz notifier y define la funcionalidad básica de enviar correos electrónicos. Tras esto, se crea una clase abstracta notifier decorator que también implementa la interfaz notifier y contiene una referencia a un objeto notifier. Esta clase debe contener una propiedad llamada wrappy, la cual es un objeto de tipo notifier. Este objeto es aquel que será envuelto por la clase que funcione como un envoltorio. Un método base decorator que se le pase como argumento un objeto de tipo notifier. Este método sirve para asignar a la propiedad wrappy el objeto notifier al que envolverá y el método send. Este último no necesita tener una implementación concreta. Finalmente, se crean decoradores concretos que extiendan con una implementación específica la funcionalidad original de Notifier. Cada decorador concreto sobreescribirá el método send para añadir su funcionalidad específica enviando el mensaje a través de SMS, Facebook o Slack. Es importante recalcar que antes o después de llamar al método send del objeto decorador concreto, se debe llamar el método send del objeto Notifier que envuelven. Es similar a la recursión, donde una función se llama a sí misma hasta alcanzar una condición donde no se puede volver a llamar a sí misma. En este caso, un objeto llama a su función propia, luego llama a la función del objeto que contiene, y ese objeto que contiene llama a su función propia y luego llama a la función del objeto que contiene, y así sucesivamente hasta llegar a un objeto que únicamente llame a su propia función de enviar mensaje send, generando una cadena de llamadas como se puede apreciar en el esquema. Esta es la estructura básica y abstracta para aplicar el patrón de diseño Decorator. ¿Cuándo implementarlo? Las razones para implementarlo son bastante sencillas y se dividen en dos razones. Cuando se necesita asignar funcionalidades adicionales a objetos en runtime sin violar los principios SOLID. A diferencia de la herencia, el patrón decorator es dinámico y gracias a la composición permite un amplio abanico de opciones que pueden cambiarse a lo largo de la ejecución de un código, lo cual permite que se mantenga el principio de Open Close Principle, donde una clase debe estar abierta para su extensión pero cerrada a su modificación. O cuando resulta imposible extender el comportamiento de un objeto utilizando herencia. Con muchos lenguajes de programación cuentan con la palabra clave final que impide que una clase siga extendiéndose. Para este tipo de clases, la única forma de reutilizar el comportamiento preexistente es envolver la clase con un wrapper como decorator. Facade es un patrón de diseño estructural que proporciona una interfaz simplificada a una biblioteca, un framework o cualquier otro grupo complejo de clases. Un ejemplo para entenderlo mejor es cuando llamas a una tienda para hacer un pedido por teléfono. Un operador, en ese caso es tu facade o fachada, a todos los servicios y departamentos de la tienda. El operador te proporciona una sencilla interfaz de voz al sistema de pedidos, pasarelas de pagos y varios servicios de entrega. Ahora, una problemática en general. Imaginemos que debes lograr que tu código trabaje con un amplio grupo de objetos que pertenecen a una sofisticada biblioteca o framework. Normalmente debes inicializar todos esos objetos, llevar un registro de las dependencias y asimismo ejecutar los métodos en el orden correcto y así sucesivamente. Como resultado, la lógica de negocio de tus clases se vería estrechamente acoplada a los detalles de implementación de las clases de terceros, haciéndola difícil de comprender y mantener. Como solución a esto, encontramos una fachada. ¿Pero qué es una fachada? Es una clase que proporciona una interfaz simple a un subsistema complejo que contiene muchas partes móviles. Una fachada puede proporcionar una funcionalidad limitada en comparación con trabajar directamente con el subsistema. Sin embargo, tan solo incluye las funciones realmente importantes para los clientes. Este tiene una estructura. Inicialmente proporciona
un práctico acceso a una parte específica de la funcionalidad del subsistema, sabe a dónde dirigir la petición del cliente y cómo operar todas esas partes móviles. Luego se crea una clase fachada adicional para evitar contaminar una única fachada con funciones no relacionadas que podrían convertirla en otra estructura compleja. Las fachadas adicionales pueden utilizarse por los clientes y también otras fachadas. Luego, para lograr que todos hagan algo significativo, se profundiza en los detalles de implementación del subsistema, que pueden incluir inicializar objetos en el orden correcto y suministrarles datos en el formato adecuado. Y al final el cliente puede utilizar la fachada en lugar de invocar directamente los objetos del subsistema. ¿Cómo implementarlo? Primero se comprueba si es posible proporcionar una interfaz más simple que la que está proporcionando actualmente el subsistema. Está bien encaminado si esta interfaz hace que el código cliente sea independiente de muchas de las clases del subsistema. Luego se declara y se implementa esta interfaz en una nueva clase fachada. La fachada deberá redireccionar las llamadas desde el código cliente a los objetos adecuados del subsistema. La fachada deberá ser responsable de inicializar el subsistema y gestionar su ciclo de vida, a no ser que el código cliente ya lo haga. Para aprovechar el patrón al máximo, hay que hacer que el código cliente se comunique con el subsistema únicamente a través de la fachada. Ahora el código cliente está protegido de cualquier cambio en el código del subsistema. Por ejemplo, cuando se actualice un subsistema a una nueva versión, solo se tendrá que modificar el código de la fachada. Si la fachada se vuelve demasiado grande, se podría pensar en extraer una parte de su comportamiento y colocarlo dentro de una nueva clase fachada un poco más refinada. Tiene un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que puede aislar el código de la complejidad del subsistema. Y el negativo es que una fachada puede convertirse en un objeto todopoderoso acoplado a todas las clases de una aplicación y esto podría traernos problemas posteriormente. Bueno, ahora hablaremos del patrón de diseño Bridge. Bridge es un patrón de diseño estructural que permite dividir una clase grande a un grupo de clases estrechamente relacionadas en dos jerarquías separadas. El objetivo del patrón Bridge es evitar el crecimiento explosivo de sus clases al separar las abstracciones de sus implementaciones. Esto facilita el mantenimiento y la escalabilidad del código. El problema. Un problema típico es cuando hay muchas combinaciones posibles de variantes y funcionalidades, lo que lleva a una jerarquía de clases compleja y difícil de manejar. El patrón Bridge aborda ese problema dividiendo la clase en jerarquías. Solución. La solución propuesta consiste en crear una interfaz separada para la abstracción y otra para la implementación, permitiendo que ambos lados evolucionen independientemente. Esto se logra utilizando una referencia a una instancia de la implementación en la abstracción. Estructura. Los diagramas UML muestran cómo la clase abstracción mantiene una referencia a un objeto implementor y cómo Concrete Implementor proporciona implementaciones concretas de la interfaz Implementor. ¿Cómo aplicar el patrón Bridge? El patrón Bridge es útil cuando se necesita dividir una gran clase en dos jerarquías separadas, especialmente cuando las abstracciones y las implementaciones deben cambiar frecuentemente o de manera independiente. Entonces acá tenemos tres como sugerencias de cuándo se deben aplicar. La 1 es utilizar el patrón Bridge cuando quiera dividir y organizar una clase monolítica. La segunda es utilizar el patrón cuando se necesita extender una clase en varias dimensiones ortogonales. Y por último, utilizar el patrón cuando se necesite poder cambiar implementaciones durante el tiempo de ejecución. Y cómo implementar el patrón Bridge. Tenemos 7 pasos. Primero es identificar las dimensiones ortogonales. Comprobar que las operaciones necesita el cliente y definirlas en la clase base de abstracción. Tercero, determinar las operaciones disponibles en todas las plataformas. Cuarto, crear clases concretas de implementación para todas las plataformas. Quinto, dentro de la clase de abstracción, añadir un campo de referencia. Sexto, si tiene muchas variantes de lógica, crear abstracciones refinadas. Y por último, el código cliente debe pasar un objeto de implementación al constructor de la abstracción.
Y por último tenemos las ventajas y las desventajas. Las ventajas del patrón incluyen una mayor flexibilidad y la posibilidad de cambiar las abstracciones y las implementaciones de manera independiente. Sin embargo, puede aumentar la complejidad del código debido a la introducción de más clases e interfaces. Gracias.